No fue un trueno. Eso es lo que el sheriff Thomas Granger se repetía a sí mismo. Cada vez que el viento hacía temblar las ventanas de la vieja comisaría. La tormenta había llegado la noche anterior, fría, rápida y cruel. Pero algo en el sonido lo despertó de manera diferente. Había servido en 2 campañas durante la guerra, había visto hombres caer de los árboles como manzanas rotas. Conocía el sonido del dolor cuando susurraba. Y esto no era el viento. Era algo enterrado, algo que respiraba bajo la tierra. Cota también lo sabía. El viejo pastor alemán no se había movido del porche desde el anochecer. Solo estaba allí sentado, con las orejas temblando, la cabeza inclinada hacia el horizonte como si escuchara a un fantasma. Entonces llegó la carta. Sin sello, sin nombre, solo un sobrearrugado dejado bajo la puerta principal. El sheriff lo recogió con sus dedos callosos y lo abrió con el borde de su placa. Dentro había una sola frase garabateada con mano temblorosa: los niños aún lloran bajo su suelo. Pine Hollow, Tennessee, era el tipo de lugar donde nada ocurría rápido a menos que fuera una carrera de tractores o un incendio en un granero. La gente allí confiaba en lo que podía tocar. Leche fresca, sermones dominicales, el silencio de sus vecinos. Margaret Dawson había sido parte de ese silencio durante casi 20 años. Ella dirigía la granja Dawson, una extensa plantación convertida en orfanato justo a las afueras del pueblo. Grandes pilares blancos, mecedoras en el porche, gallinas paseando entre arbustos de hortensias. Cada Navidad se disfrazaba de Mamá Noel y repartía juguetes en el centro. Cada Pascua alimentaba a los desamparados en el salón de la iglesia. La gente la llamaba Madre Dawson. Decían que era una santa en un estado con demasiados demonios. Al sheriff Granger nunca le gustaron los santos. Esa mañana condujo hasta la granja Dawson con Cota en el asiento del copiloto. La tormenta no había terminado de devorar el cielo. Las nubes rodaban sobre sus cabezas como cemento húmedo, pesadas y lentas. «No sé qué buscamos», pequeño, murmuró el sheriff, rascando el cuello de Cota. «Pero tú me avisas cuando lo encuentres». Cota gimió bajo en su garganta, ya mirando fijamente al granero. El lugar parecía demasiado limpio. Esa fue la primera impresión de Granger cuando Margaret Dawson los recibió en la puerta. Llevaba pendientes de perlas y un chal que no combinaba con el barro en sus botas. Su sonrisa era tensa, sus ojos aún más. «¿A qué debo el placer?», preguntó, con una voz dulce como un pastel de nuez dejado demasiado tiempo al sol. «Solo una visita de cortesía», dijo Granger, tocándose el sombrero. «La tormenta está golpeando fuerte. Quería asegurarme de que los niños estuvieran bien». Margaret dudó, luego se hizo a un lado. «Por supuesto, siempre damos la bienvenida a la ley». Los niños estaban alineados en el comedor, alrededor de una docena. Rostros limpios, manos cruzadas, platos llenos de bizcochos calientes. Parecían estar bien, demasiado bien. Pero a Cota no le importaban los bizcochos. Caminaba lentamente, con la nariz pegada al suelo, ignorando cada puerta abierta, cada sonrisa silenciosa. Y luego se detuvo en el granero, con un gruñido bajo, la cola rígida. Arañó el umbral como si algo estuviera debajo. «Eso es solo almacenamiento», dijo Margaret rápidamente. «Herramientas viejas, clavos oxidados, cosas peligrosas. No es para los niños». «Aún así, me gustaría echar un vistazo», dijo Granger. Ella forzó una sonrisa. «Por supuesto». El granero estaba en silencio. Incluso la tormenta se calló cuando entraron. Cota olfateó las tablas del suelo, dando vueltas alrededor de un parche desgastado cerca de la pared trasera. El sheriff Granger lo golpeó con su bota. «¿Suena hueco? ¿Usan el sótano?» «No tenemos uno», dijo Margaret con tono seco. Cota ladró una vez, fuerte como un martillo golpeando en la corte. Margaret se estremeció, pero cuando Granger empujó las tablas, no cedieron. Sin trampilla, sin bisagras, solo madera vieja y polvo. Aún así, Cota no se movía. Esa noche, de vuelta en la comisaría, Granger miró la carta de nuevo. No podía dormir. Tampoco Cota. El perro daba vueltas, inquieto, con la cabeza baja, como si rastreara algo que no se podía ver, solo sentir. A las 2:13 de la madrugada, soltó un ladrido bajo y se sentó frente a la ventana.
Y fue entonces cuando el sheriff lo escuchó de nuevo. No era trueno, no era viento, era un gemido, lejano, húmedo, real, como un niño intentando no llorar. Oye. Si esta historia te ha atrapado hasta ahora y quieres saber qué más descubre Kota, no olvides presionar el botón de suscripción a nuestro canal. Traemos historias poderosas, verdaderas e inspiradoras cada semana que honran los instintos, la inteligencia y el heroísmo de animales que cambian vidas humanas. Suscríbete ahora porque a veces los verdaderos héroes no hablan, ladran. Al día siguiente, el sheriff Granger caminó por el pueblo. Todos hablaban del evento de recaudación de fondos de Dawson Spring. Ya había carteles fuera de la tienda de alimentos y el restaurante. Todo lo recaudado se destinará a alimentar y vestir a los niños huérfanos, decían, con el rostro de Margaret sonriendo como si ya hubiera sido canonizada. Fue entonces cuando vio a Eliza May, una niña pequeña, de unos 10 años, con el cabello del color de la tinta derramada. Había sido colocada en la granja Dawson un año atrás tras la sobredosis de su madre. No saludó, no sonrió, solo deslizó un papel doblado en el bolsillo del abrigo del sheriff y se alejó. Lo abrió dentro del restaurante detrás de su café. Nos llevan cuando suena el silbato del tren. Por favor, escúchalo. Él sabe. Sin nombre, solo esa frase. Pero él sabía de dónde venía. El silbato sonaba todos los jueves por la noche a las 10:05 de la noche en la línea de carga que pasaba cerca de la propiedad Dawson. Miró a Kota, que lo había seguido dentro sin que se lo pidieran. El perro estaba mirando el horario de trenes en el tablón de anuncios. Granger no creía en señales. No realmente. Pero esto no era una señal. Era un patrón. Esa noche, Granger regresó a la granja Dawson. Solo, Margaret lo recibió con un encanto practicado. No esperaba visitas esta noche. No soy un visitante, dijo. Esto es oficial. Le entregó una orden de inspección firmada por el juez del condado. Los ojos de Margaret no titubearon. Muy bien, dijo. Terminemos con esto. La hizo recorrer cada habitación, los dormitorios, la cocina, el sótano, que ahora, misteriosamente, existía, pero no tenía más que polvo y muebles rotos. Luego pidió ver el granero de nuevo. Margaret dudó. Solo un segundo. Pero ese segundo fue suficiente. Dentro, la luz era tenue. Kota corrió hacia la misma tabla del suelo y ladró 3 veces. Granger sacó una palanca de detrás de una viga. La encajó bajo la tabla vieja. Cedió, y debajo había un pestillo, un anillo de hierro oxidado escondido bajo una fina capa de paja y tiempo. Granger miró a Margaret. Ya no sonreía. Kota gruñó bajo. Las manos del sheriff Granger estaban firmes mientras levantaba el anillo oxidado. Cedió con un gemido reacio, como si el propio granero no quisiera que supiera que había debajo. El polvo explotó en el aire. La trampilla crujió al abrirse, revelando nada más que oscuridad, rancia, densa y absoluta. Kota no ladró esta vez. Simplemente bajó la cabeza y gruñó. Un sonido no destinado a advertir, sino a lamentar. ¿Qué es esto?, preguntó Margaret Dawson, su voz fina como papel. Eso es lo que pretendo averiguar, murmuró Granger. Sacó su linterna y la apuntó hacia abajo. Unas viejas escaleras de madera descendían hacia la negrura. Telarañas bailaban en el haz como encaje sumergido en tristeza. El aire olía a óxido, moho y algo más. Algo equivocado. Tendré que pedirle que espere afuera, señora, dijo Granger. Margaret no discutió. Ni siquiera se movió. Granger asintió a Kota. Vamos. El perro entró en la oscuridad sin dudar. Las escaleras crujían bajo su peso. Cada paso se sentía como una página que se gira en una historia que nadie quería leer. En la parte inferior, Granger encontró un suelo de tierra y paredes de piedra. El espacio era pequeño, del tamaño de un cobertizo de herramientas. Había cajas vacías apiladas en la esquina y una sola silla atornillada al suelo. Cadenas colgaban de la pared junto a ella. El metal estaba oxidado y silencioso ahora, pero no hace mucho se habían movido. Kota olfateó el suelo, luego levantó la cabeza y apuntó su hocico hacia la pared trasera. Granger siguió el haz de su linterna. Fue entonces cuando lo vio. Una mancha de rojo, opaca, vieja, pero inconfundiblemente sangre.
Retrocedió lentamente, no por miedo, sino por furia. Tomó una profunda respiración y susurró, «No hemos terminado». Cuando volvieron a subir, Margaret se había ido. Granger cerró la trampilla de golpe, acercó su camioneta y llamó a refuerzos. El ayudante Eli Bond llegó 20 minutos después, masticando semillas de girasol y actuando como si todo fuera un simulacro. ¿Estás seguro de que no estás exagerando?, preguntó Bond, pateando una piedra hacia el gallinero. Esa mujer es una santa en este pueblo. Construyó el tejado entero de la escuela con su propio dinero. Granger señaló hacia el granero. Hay una habitación ahí abajo, Eli. Una con cadenas y sangre y sin mención alguna en los registros del pueblo. Bond parpadeó. Maldita sea. Granger lo miró a los ojos. Llamaremos a las autoridades estatales. No digas una palabra de esto a nadie. Ni al alcalde, ni al reverendo, ni a tu primo en el restaurante, a nadie. Bond asintió lentamente. Entendido. Esa noche, el viento cambió. No solo el clima, el ambiente en el pueblo. La noticia no se había difundido oficialmente, pero Pine Hollow tenía formas de oler los problemas. La gente en la tienda general notó que Margaret Dawson no había recogido su pedido de harina y aceite para lámparas. La bibliotecaria del pueblo susurró que la vio empaquetar libros con prisa. Y la pequeña Eliza May no apareció en la escuela esa mañana. Granger regresó a la granja Dawson a la mañana siguiente con una orden judicial. El lugar estaba quieto, demasiado quieto. Sin niños riendo en el patio, sin humo de la cocina, solo silencio, y los cuervos dando círculos sobre el granero. Dentro encontró cajones abiertos, muebles volcados, una sola bota junto a la puerta principal. Ella había huido, pero no se llevó a todos. Cota encontró la segunda puerta detrás de la despensa, una pared falsa, con bisagras oxidadas por dentro. Granger apoyó su hombro y la derribó. Dentro había 3 niños, sucios, hambrientos, silenciosos. Una niña lo miró con ojos grandes, un moretón en la sien, un diente frontal faltante, pero no lloró. Ninguno lo hizo. Trajeron a los paramédicos y trabajadores sociales, al médico local, incluso al pastor, que parecía como si le hubieran robado toda la luz de su corazón. Estos niños, dijo, con la voz quebrada. Bauticé a 2 de ellos yo mismo. Granger no respondió. Porque en el granero, bajo esa trampilla, Cota había encontrado más. Bajo el suelo de tierra había una segunda capa. Una escotilla de madera sellada con clavos de hierro. Granger y Bond la abrieron. Un pasadizo corría bajo la propiedad, largo y estrecho como una vena olvidada. Y a lo largo de ese túnel encontraron 7 niños más, vivos, pero apenas. El estado llegó 2 horas después. FBI, DHS, una caravana de sedanes negros y camionetas blancas. Los medios aún no aparecieron. No todavía, pero no tardarían. Granger se paró en el porche y observó mientras los agentes en traje entraban y salían, llevando cajas, tomando fotos, haciendo llamadas. Uno de ellos, una mujer de Nashville llamada Agente Rivera, se acercó y pidió ver al perro. Se arrodilló frente a Cota y le rascó detrás de las orejas. ¿Él los encontró a todos?, preguntó. Granger asintió. No para, dijo. No hasta que sabe que están a salvo. Esa noche, Granger se quedó en la comisaría hasta después de la medianoche. Leyó cada expediente de la granja Dawson presentado a lo largo de los años. Papeles de adopción, licencias de acogida, auditorías impecables, informes brillantes de inspectores estatales, todo mentira. Algunos niños habían sido adoptados por familias que no existían. Otros habían muerto por enfermedades sin certificados de defunción. Algunos estaban registrados como transferidos a instalaciones fuera del estado que no tenían registro de su llegada. Era un juego de engaño jugado con vidas demasiado pequeñas para defenderse. A las 2:03 de la madrugada, sonó el silbato del tren. Cota se puso de pie. Fue entonces cuando golpeó a Granger como una bala atravesando su columna. Nos llevan cuando suena el silbato del tren. La nota de Eliza. Esa frase. Tomó su abrigo. La antigua vía férrea detrás de la propiedad Dawson no se había usado en años. No oficialmente, pero Granger había crecido aquí. Conocía las raíces, los atajos,
los lugares donde los secretos iban a morir. Condujo sin faros, estacionó detrás de la línea de árboles. Kota ya estaba gruñendo y entonces lo vio. Un carro, cubierto, moviéndose lentamente hacia las vías. Granger sacó su rifle y salió. Se movió entre los arbustos, con Kota a su lado. Había 2 hombres descargando cajas del granero, cada una marcada como equipo agrícola. Pero cuando una caja se movió, algo dentro gritó. Granger no esperó. «Manos en el aire», gritó. «Oficina del sheriff». Un hombre corrió. Kota saltó tras él, inmovilizándolo en el suelo con un gruñido. El otro levantó las manos demasiado lento. El ayudante Bond llegó segundos después, respirando con dificultad y maldiciendo. «Los tenemos», dijo Granger, abriendo una caja. Dentro había un niño, drogado pero vivo. Encontraron 6 cajas en total. Solo 3 tenían niños dentro. Las otras estaban vacías. A la mañana siguiente, un sobre negro apareció en la comisaría. Sin nombre, sin dirección de retorno. Dentro, una fotografía, la mano de una mujer sosteniendo un pase de abordar para Charleston, y un verso de la Biblia garabateado en la parte trasera. Y nadie ve las lágrimas de los justos cuando caen. El sol apenas rompió el horizonte cuando el sheriff Granger regresó a la granja Dawson con una orden federal en la mano y Kota a su lado. El granero olía diferente ahora, a humo y alquitrán de pino. El tipo de olor que persiste después de que algo se ha limpiado demasiado, demasiado tarde. Lo que encontraron la noche anterior ya había desprendido la primera capa de podredumbre. Pero Granger sabía, en lo más profundo de sus huesos, que la verdad iba más allá, más profundo. «¿Listo?», preguntó. Kota no ladró, solo se quedó de pie, con las orejas hacia adelante, el cuerpo inmóvil como piedra. Dentro del granero, los agentes federales ya estaban trabajando, fotografiando, escaneando, etiquetando. El suelo de madera cerca de la pared trasera había sido arrancado, revelando la trampilla que Kota había descubierto. Pero la agente Rivera estaba cerca de una nueva esquina. «Hay algo más», dijo. Granger se acercó. El suelo bajo sus botas estaba ligeramente deformado, como si hubiera sido reemplazado más de una vez. Las tablas no estaban envejecidas como el resto. Eran demasiado perfectas. Bond se acercó, masticando un palillo nerviosamente. «Kota ha estado olfateando este lugar desde que llegamos», murmuró. Se negó a dejarlo toda la mañana. Rivera le entregó a Granger una palanca. «¿Quieres hacer los honores?». Granger no dudó. La madera se levantó con un crujido, exponiendo una segunda trampilla, más pequeña. Esta era de metal, pesada, cerrada con un pestillo de hierro grueso. Rivera retrocedió. Kota soltó un gruñido bajo, no de agresión, sino de pena, como si ya supiera que había al otro lado. Desengancharon la puerta y la abrieron. Un aliento frío subió desde abajo, espeso y húmedo, como el aliento de una tumba. Una estrecha escalera de caracol descendía hacia la negrura absoluta. Del tipo que traga la luz y no la devuelve. Granger encendió su linterna. «Voy primero», dijo. Bond parecía inquieto. «¿Seguro?» «He caminado hacia cosas peores». Kota entró sin que se lo pidieran, con la cola baja, el cuerpo tenso. El descenso fue lento. El aire se volvía más frío con cada paso, presionando como algodón húmedo. Las paredes estaban revestidas de piedra, ásperas y viejas. No había construcciones recientes aquí. Esto era parte de los cimientos originales mucho antes de que se convirtiera en un orfanato. En la parte inferior, el túnel se abría en una habitación de aproximadamente 20 pies de ancho. Paredes de piedra, suelo de tierra, mesas de metal empujadas contra los bordes. Frascos llenos de líquido amarillento alineados en estantes de madera rústica. Huesos flotaban dentro de algunos. Otros contenían pequeñas manos pálidas o ojos congelados en una mirada fija. Bond casi pierde el desayuno. «Dios santo», susurró. La agente Rivera se cubrió la boca. «Esto es un laboratorio». Granger avanzó, con la mano en su funda. Un diario estaba abierto sobre una de las mesas. Tinta desvaída, páginas arrugadas por la humedad. Era un libro de registros. Nombres, fechas, notas en una letra clínica y apretada.
Sujeto, edad 9, alta tolerancia. Fibra muscular excepcional. Sujeto, JR, edad 11. Insuficiencia respiratoria después de la prueba 4. Bond pasó la página. Sujeto, KL, sin registros familiares. Transferido a la instalación Hargrave. Granger apretó la mandíbula. ¿Hargrave quién?, preguntó Rivera. El médico del pueblo, gruñó. Lleva aquí 30 años. Rivera sacó su teléfono. Revisaré su expediente. Cota se dirigió a la parte trasera de la habitación y ladró, agudo y urgente. Lo siguieron hasta un segundo túnel, más estrecho, apenas lo suficientemente ancho para que un hombre caminara encorvado. Rivera miró a Granger. ¿Quieres entrar? Aún no. Se volvió hacia Bond. Llama a todas las agencias. Esto es más que abuso infantil. Tenemos experimentación humana. Fuera, las noticias se estaban extendiendo. No oficialmente, pero en Pine Hollow, la verdad viajaba más rápido que los camiones. Los padres comenzaron a tocar la puerta de la oficina del sheriff, sosteniendo fotos desvaídas de niños desaparecidos. Ella estuvo aquí, sollozó una madre. Lo sé. Margaret la tomó después del incendio. Los grupos de la iglesia realizaron vigilias. El alcalde pidió calma, y la junta escolar canceló todas las clases hasta nuevo aviso. Pero Granger no estaba en la oficina. Estaba en camino a la casa de Hargrave. El doctor Walter Hargrave vivía en una casa colonial a 2 millas del pueblo. Gran porche, chimeneas cubiertas de yedra, una valla blanca que chirriaba con el viento. Cuando Granger y Cota llegaron, la puerta estaba abierta de par en par, demasiado silenciosa. Tocó. Sin respuesta. Tocó de nuevo. Nada. Probó la manija, sin cerrar. Cota susurró. Quédate cerca. El perro avanzó lentamente, con la nariz baja. La sala de estar parecía normal. Estanterías, una silla de cuero, títulos enmarcados de Yale y Johns Hopkins. Entonces Cota gruñó hacia la rejilla del suelo. El olor lo golpeó primero. Podredumbre química. Arrancó la rejilla. Había una nota pegada debajo. Algún conocimiento requiere sacrificio. No vengas a buscar. La casa estaba vacía. Pero el cobertizo trasero no. Los agentes encontraron viales, restricciones, jeringas y un panel oculto bajo el suelo con expedientes. Docenas de ellos, cada uno etiquetado con iniciales, fotos, medidas, notas sobre las reacciones de los sujetos al dolor, drogas, cirugías. Bond no podía hablar. Rivera tuvo que salir a tomar aire. Granger leyó uno y se congeló. Sujeto, la, edad 12, vocal, resistente, considerado líder entre el grupo. Transferencia retrasada a la espera de instrucciones del comprador. Louisa Aguilar, el nombre completo de Eliza. Granger se volvió hacia Rivera. Ella todavía está aquí. En algún lugar. No la han trasladado aún. La encontraremos, prometió Rivera. Pero Cota ya estaba corriendo. La tormenta regresó. Nubes hirviendo bajas, árboles inclinándose en protesta. Cota los llevó a través de los bosques detrás de la propiedad de Hargrave. 3 hombres lo siguieron con rifles, linternas balanceándose en la oscuridad. Llegaron a un viejo sótano de raíces, medio derrumbado, escondido bajo matorrales. Cota ladró y cavó en el borde. Granger ayudó a abrir la puerta. Dentro, en la oscuridad, estaba una niña, atada, amordazada, pero viva. Eliza. Sus ojos se encontraron con los de Cota, y ella sonrió. La sacaron mientras la lluvia comenzaba a caer, gotas frías y duras como clavos del cielo. Eliza se aferró al cuello de Cota y susurró algo que nadie más oyó, pero Cota se irguió más alto que en toda la semana. Granger miró a los hombres a su alrededor. Quiero barricadas en cada frontera del condado. Hargrave se fue, pero lo encontraremos. Y a Margaret Dawson, si tan solo pone un pie en una estación de tren, quiero que su nombre suene en alarmas desde Tennessee hasta Texas. Bond asintió. Entendido. De vuelta en la comisaría, Granger se quedó en la sala de evidencias, rodeado de expedientes, nombres, fotos y recuerdos de niños que nadie recordaba, excepto aquellos que aún lloraban en la oscuridad.
Miró la pared donde se había colgado un nuevo tablero de anuncios. En la parte superior había una foto de Kota. Debajo, una cita escrita a mano por Eliza esa tarde. Algunos héroes no necesitan hablar. Solo necesitan a alguien que los escuche. La tormenta se desvaneció la mañana siguiente como un ladrón cansado, silencioso, pesado, dejando atrás solo lo que no podía llevar. El sheriff Granger estaba en los escalones frontales de la pequeña comisaría de Pine Hollow, bebiendo café tibio de una taza de hojalata abollada. El peso de lo que habían descubierto en las últimas 72 horas aún no se asentaba. Tal vez nunca lo haría. Niños encerrados bajo tierra. Un médico con sangre en las manos. Una mujer alabada por su caridad ahora buscada en 3 estados. Y aún así, la mayor parte del pueblo seguía en negación. Creo que la gente quiere creer que los monstruos no usan perlas, dijo en voz alta. Detrás de él, Kota soltó un leve resoplido, acostándose junto al escritorio del ayudante. Su pelaje aún estaba húmedo por el rescate de la noche anterior, pero sus ojos estaban claros, vigilantes, esperando. El FBI instaló su base en la antigua oficina de correos del pueblo, sin usar desde que el correo electrónico reemplazó a los carteros. Dentro, la agente Rivera organizaba expedientes como un general en un campo de batalla planeando un asedio. «Esto es más grande de lo que pensábamos», le dijo a Granger. «Mucho más grande». Deslizó un mapa sobre la mesa. Alfileres rojos punteaban Tennessee, Mississippi y Luisiana. «No son solo casos de niños desaparecidos», continuó. «Todos están vinculados a Margaret Dawson, Walter Hargrave o a las caridades falsas que apoyaban». Granger trazó una línea desde Pine Hollow hasta Baton Rouge. «¿Qué hay ahí abajo?» «Una clínica», respondió Rivera. «Financiada como un centro de investigación infantil, cerrada en 2019 tras denuncias de un informante». ¿Adivina quién estaba en la junta? No necesitaba adivinar. El nombre de Margaret Dawson ya no era solo una mancha en el chisme de pueblo pequeño. Estaba en boletines federales, alertas fronterizas y titulares de noticias por todo el sur. Ella había desaparecido con precisión quirúrgica. Sin rastro digital, sin uso de tarjetas de crédito, sin avistamientos confirmados. Pero Granger sabía que reaparecería. Las personas como ella no desaparecían. Solo movían la cortina y construían un nuevo escenario. Y la línea de carga seguía funcionando. Esa noche, Bond regresó de revisar la antigua propiedad de Hargrave con una mirada como si hubiera tragado un cactus. «Vas a querer ver esto», murmuró, dejando caer una pila de fotos en el escritorio de Granger. Impresiones en blanco y negro tomadas de una cámara de sendero escondida detrás de la línea de árboles. La primera mostraba un carro cubierto saliendo del lote trasero de Hargrave. La segunda, con marca de tiempo 2 horas después, mostraba el mismo carro en el antiguo patio ferroviario de Cottonwood, abandonado desde que la fábrica textil cerró en el 92. La tercera fue la que heló la habitación. Un hombre con un sombrero de ala ancha cargando cajas en un vagón de tren sin marcar, y a su lado, con la mano en su manga, estaba Margaret Dawson. Granger colgó el teléfono de golpe. «Despierta a cada agente en un radio de 60 millas. Quiero botas en ese patio en 20 minutos». Bond alzó una ceja. «¿Quieres que llame a Nashville también?» «No», dijo Granger, tomando su sombrero y llaves. «Esta vez, no esperamos por la burocracia». El patio ferroviario de Cottonwood parecía sacado de una historia de fantasmas. 3 vías oxidadas, una estación en ruinas, una torre que se inclinaba como si lamentara estar de pie. Pero el vagón no era un fantasma. Estaba allí, a mitad de la vía, conectado a un viejo motor diésel que parecía no haberse movido en años. Granger, Bond, Rivera y 2 agentes federales se acercaron desde lados opuestos. Kota estaba pegado al suelo, con el pelo erizado, la nariz temblando fuerte. Mientras se acercaban, un grito resonó. «Manos donde pueda verlas». Un arma disparó. El eco retumbó por el patio. Granger se lanzó detrás de una caja ferroviaria, disparando una vez en respuesta. Rivera rodó a posición, indicando a sus agentes que flanquearan. Bond se agachó detrás de un barril, gritando: «Tenemos hostiles. Están armados». Kota no esperó. Se lanzó más allá de la barricada y desapareció en el vagón con un gruñido tan agudo que cortó el aire por la mitad.
Dentro del vagón, el caos se desató. 2 hombres estaban sobre las cajas. Uno alcanzó una escopeta, pero Kota fue más rápido. Saltó directo al pecho del hombre, derribándolo. El arma se deslizó por el suelo. El segundo hombre corrió. Kota no lo siguió. En cambio, fue directo a la caja más grande en el centro, rascando salvajemente, ladrando en ráfagas. Granger irrumpió segundos después, con Bond cerca. «¡Cubre la puerta!», gritó Granger. Abrió la caja de un tirón. Dentro, envuelto en una manta de lana y apenas consciente, estaba un niño pequeño, de no más de 6 años. Granger parpadeó con fuerza. Era Noah Garrett, desaparecido durante 5 meses desde un picnic de la iglesia en Luisiana. Su foto había estado colgada en una pared de la oficina del sheriff desde julio. Granger lo levantó, entregándoselo a Rivera mientras los agentes entraban para asegurar la escena. «¡Llama a los médicos ahora!», gritó ella por la radio. Afuera, las sirenas comenzaron a aullar. En total, rescataron a 6 niños esa noche, todos drogados, todos marcados con pulseras de papel con solo iniciales y pesos. Dentro de una caja pequeña cerca del asiento del conductor, los agentes encontraron manifiestos de envío, codificados pero descifrables. Docenas de nombres, edades, destinos, precios. Una columna etiquetada simplemente aprobación del cliente. Sí. No. De vuelta en la comisaría, Eliza May estaba sentada envuelta en una manta junto al calentador. No había dicho mucho desde que la encontraron. Pero cuando Kota entró, volvió a sonreír. Él se acostó a su lado sin hacer ruido. Granger estaba cerca, bebiendo su cuarto café del día. «¿Alguna vez viste a un perro leer a las personas de esa manera?», le preguntó a Rivera. Ella negó con la cabeza. «He trabajado con unidades K9 en 3 estados. Nunca vi uno tan intuitivo. Es como si rastreara almas, no olores». Granger asintió. «Sí, eso suena correcto». Durante las siguientes 48 horas, Pine Hollow se transformó de un pueblo tranquilo en el epicentro. Camionetas de noticias llenaron la calle principal. Los reporteros invadieron el césped del juzgado. Camiones federales llegaron con nuevos agentes, equipos médicos y consejeros de trauma. Y Margaret Dawson, aún desaparecida, pero la soga se estaba apretando. Encontraron su auto en una parada de camiones fuera de Birmingham, abandonado, limpio de huellas. Dentro de la guantera, un teléfono quemado y una página arrancada de una Biblia para niños. «No llores por mí, porque ya he pagado». Tarde esa noche, Granger se sentó solo en su oficina. El tablero de anuncios ahora se extendía por toda una pared, nombres, rostros, conexiones. Miró una foto de Margaret Dawson aceptando un premio cívico 10 años atrás. Todos detrás de ella sonriendo, niños a su lado. La arrancó. Kota entró en la habitación, con las orejas moviéndose hacia el crujido de la madera del pasillo. Granger lo miró. «¿Crees que va a correr para siempre?». Kota no respondió, pero su mirada se volvió hacia la ventana. Afuera, el viento había vuelto a levantarse. No tormentoso esta vez, solo frío, vacío y de advertencia. La encontraron en Kansas. No en alguna cabaña abandonada o bajo un nombre falso. No, Margaret Dawson estaba sentada en un banco de iglesia, usando perlas y tomando té con el Ministerio de Mujeres del pueblo. Se había unido a ellas 3 días antes bajo el nombre de la señora Evelyn Trask, afirmando que era una viuda de Charleston buscando servir a Dios y hornear pasteles para recaudaciones locales. Así es como se mueven los monstruos cuando están acorralados. No desaparecen. Solo cambian de máscara. La agente Rivera recibió la llamada a las 5:14 de la mañana. Para las 7, una caravana federal entró en Cedar Grove, población 11,008, y sacó a Margaret Dawson de ese banco antes de que el coro de la iglesia terminara su segundo himno. El sheriff Granger estaba esperando cuando aterrizaron de regreso en Tennessee esa noche. Ella no parecía asustada cuando la llevaron por el pasillo de la comisaría de Pine Hollow, solo cansada como alguien que había pasado una vida esquivando el juicio. Granger la miró desde el otro lado del cristal. Ella levantó la vista, sonrió débilmente. «Has perdido peso, Thomas», dijo. Él no respondió. La sala de interrogatorios estaba silenciosa.
Una luz en el techo, una jarra de agua, una grabadora en la mesa. Rivera se sentó frente a ella. Granger estaba en la esquina, con los brazos cruzados. «Tienes una oportunidad para cooperar», dijo Rivera. «Una. Sin tratos, sin piedad, solo la verdad». Margaret tomó un sorbo de agua y miró hacia el espejo de doble vía. «Siempre pensé que moriría antes de que alguien lo descubriera», dijo con calma. «Mira lo que sé». Rivera se inclinó. «¿Cuánto tiempo?» Los ojos de Margaret se suavizaron. 31 años. Granger sintió que la sangre abandonaba su rostro. Rivera insistió. «¿Por qué?» Margaret soltó una risa pequeña y sin humor. «Porque gente como tú nunca mira donde el suelo es blando». Fuera de la comisaría, se había reunido una multitud. No una protesta, no una vigilia, solo gente del pueblo. Madres, maestros, el cartero, niños de puntillas detrás de las vallas, observando, esperando, escuchando respuestas. Granger salió y enfrentó a los reporteros. «Margaret Dawson ha sido tomada en custodia federal», dijo, con la voz áspera. «Está siendo acusada de conspiración, tráfico y abuso y puesta en peligro de menores. La investigación está en curso, pero puedo prometerles esto». Miró hacia el granero en la distancia. «Este pueblo nunca permitirá que algo como esto vuelva a suceder». Dentro de la oficina del sheriff, Cota estaba sentado junto a Eliza May. Ella aún no hablaba mucho, pero hoy le dio un dibujo. Cota, el granero, un niño subiendo desde la oscuridad hacia la luz. Ella tocó la esquina del papel donde había dibujado una huella de pata y sonrió. Esa semana, el FBI expandió su búsqueda a 3 estados más. Lo que comenzó en un granero en Tennessee ahora había descubierto una red de tráfico a nivel nacional disfrazada de investigación médica y adopciones caritativas. Encontraron registros financieros, correos electrónicos, incluso registros de vídeo encriptados que mostraban a niños siendo inspeccionados por donantes ricos del extranjero. Un archivo de vídeo estaba etiquetado como cliente MB Londres. Solicitó sujeto con heterocromía, edad 8, entrega esperada 7/12. Mientras tanto, Margaret Dawson estaba en su celda, tranquila como siempre, mientras abogados de 5 estados diferentes intentaban reclamar jurisdicción. Sus palabras del interrogatorio resonaban en la mente de Granger. «La gente no lo cree cuando el mal le sonríe». El juicio comenzó el mes siguiente en el Tribunal Federal de Memphis, televisado a nivel nacional. Granger testificó. También lo hicieron Bon, Rivera y 2 de los niños que habían sido encontrados en el patio ferroviario. Pero el momento que silenció la sala fue cuando Eliza May entró, vestida con un vestido azul marino, el cabello cepillado, sosteniendo un perro de peluche en sus brazos. No miró a Margaret. Miró directamente al juez. «Mi nombre es Eliza May», dijo suavemente. «Lo recuerdo todo». Y luego les contó sobre las noches bajo tierra, sobre los visitantes con guantes y linternas, sobre la voz de Margaret por encima de la trampilla diciéndoles: «Niños buenos, quédense callados». Cota estaba sentado en el pasillo fuera de la sala del tribunal todo el tiempo. La prensa intentó fotografiarlo, pero no posó. Solo esperaba, leal como siempre. El jurado deliberó durante 6 horas. Culpable en los 28 cargos. La sentencia fue pospuesta para permitir cargos adicionales de otros estados. Mientras se llevaban a Margaret esposada, se volvió hacia Granger una última vez. «Siempre fuiste demasiado curioso, Thomas». Él no respondió, pero Cota sí. Ladró una vez, fuerte, final. De vuelta en Pine Hollow, la limpieza apenas había comenzado. El granero fue sellado y programado para demolición. Los túneles serían rellenados, pero nadie olvidó lo que estaba enterrado bajo esas tablas. El pueblo celebró un servicio en la plaza ese domingo. Se colocó una placa bajo el viejo roble en memoria de las voces que fueron silenciadas y en honor a las que hablaron de todos modos. Debajo, una huella de pata de Cota en bronce. Las investigaciones federales continuaron durante meses. Se hicieron 27 arrestos en 5 estados, incluyendo médicos, jueces y 12 senadores estatales. Una clínica en Arkansas rural fue allanada. 4 niños fueron recuperados. Cada uno de ellos recordaba haber escuchado un tren. Eliza May fue adoptada por la agente Rivera 6 meses después.
Comenzó la escuela de nuevo. Tenía su propio perro ahora, pero aún pedía visitar Pine Hollow todos los domingos para sentarse bajo el árbol y leerle a Kota. En cuanto a Kota, se retiró oficialmente. Aunque Granger nunca se lo dijo. Todavía aparecía en la comisaría cada mañana. Todavía viajaba en el asiento del copiloto cuando llegaban las llamadas. Todavía recorría el perímetro de la propiedad como si algo pudiera regresar de las sombras, pero la mayor parte del tiempo se acostaba en el césped fuera del antiguo granero, escuchando, siempre escuchando. Una tarde, un pequeño grupo de niños escolares en una excursión visitó el memorial. Su maestra se arrodilló junto a la placa y les contó la historia de un sheriff que no apartó la mirada, de una niña que se negó a olvidar y de un perro que escuchó los llantos que nadie más pudo. Un niño levantó la mano. ¿Qué tipo de perro era? La maestra sonrió. Del tipo que no necesitaba una placa para ser un héroe. Algunas historias no terminan con aplausos. Algunas historias terminan con una mañana tranquila. Una taza de café enfriándose en la baranda del porche y el suave ronquido de un perro a tus pies. Su barbilla descansando en tu bota como si el mundo finalmente estuviera lo suficientemente calmado para dormir. Esa era la vida del sheriff Thomas Granger ahora. Habían pasado 6 meses desde que derribaron el granero. Desde que el nombre de Margaret Dawson dejó de aparecer en cada titular, desde que los niños que una vez vivieron en sombras finalmente corrieron por campos iluminados por el sol otra vez. Pero en Pine Hollow, el peso de todo nunca se fue del todo. Y Kota, él todavía sabía dónde sentarse cuando el viento se volvía pesado. El granero ya no estaba, reemplazado por un jardín comunitario y una estatua de bronce de un niño alcanzando la luz. La escultura había sido financiada por donaciones de 6 estados diferentes. En la base estaban los nombres de los 31 niños recuperados de la red Dawson. Y uno más, Kota, héroe sin voz. Cada domingo por la tarde, llegaban autobuses escolares. Las familias traían a sus hijos. Algunos dejaban flores, otros dejaban dibujos. Una niña pequeña dejó una pelota de tenis y una nota que simplemente decía, «Gracias por escucharme». El sheriff Granger nunca se acostumbró a la atención. Le pidieron que hablara en conferencias de aplicación de la ley, universidades, centros de trauma, incluso el Congreso. Rechazó la mayoría. Pero cuando lo invitaron a Washington, D.C., a aceptar una medalla en nombre de Kota del Departamento de Justicia, supo que no podía decir que no. La ceremonia fue televisada. Kota llevaba un chaleco de servicio azul y se mantuvo tranquilo mientras una multitud de oficiales condecorados y funcionarios nacionales aplaudía. El secretario de Defensa lo llamó el oficial no humano más efectivo de la década. Pero cuando Granger tomó el micrófono, no habló sobre la nariz, el entrenamiento o la valentía de Kota. Dijo esto: enseñamos a los oficiales a seguir las pruebas. Este perro siguió el dolor y nunca se equivocó. Después de la ceremonia, el Departamento de Justicia otorgó a Kota un rango honorario, ayudante de primera clase, con un collar personalizado grabado con el número de placa 107, el número de días que tomó desmantelar la red Dawson. De vuelta en Pine Hollow, el pueblo organizó una celebración en el gimnasio de la escuela secundaria local. El alcalde Tully lo llamó el día en que agradecimos al perro que nos salvó. Había pancartas, un pastel gigante y filas de niños sosteniendo carteles de gracias, Kota dibujados con crayones. Kota se sentó en el escenario junto a Granger, moviendo la cola ligeramente, pero en su mayoría indiferente al alboroto. No necesitaba desfiles, solo que las personas estuvieran a salvo. Bond fue ascendido a jefe ayudante y ahora dirigía las operaciones diarias en la comisaría. Rivera fue asignada a una nueva fuerza de tarea federal que se enfocaba en cerrar redes de tráfico disfrazadas de programas de caridad. Y Eliza, ella prosperó. Había comenzado el 5º grado en Nashville. Su materia favorita era ciencias, y todavía enviaba dibujos al sheriff cada mes, usualmente de Kota volando por el cielo con una capa. Granger guardaba cada uno en una carpeta en su escritorio, y cada vez que la abría, sonreía. El pueblo cambió de maneras silenciosas. Más personas se ofrecieron como voluntarias en el hogar de acogida local. Las verificaciones de antecedentes se convirtieron en una prioridad, no en una formalidad. Y nadie ignoraba los sonidos extraños en la noche nunca más. Un niño lo dijo mejor durante una discusión en clase. No solo buscamos problemas ahora. Los escuchamos.
En cuanto a la salud de Kota, la edad comenzó a notarse. Sus articulaciones eran más lentas, especialmente en las mañanas frías. Sus ojos se nublaron un poco en la esquina izquierda. Pero cada vez que Granger se ponía las botas, Kota todavía trotaba hacia la puerta, moviendo la cola como si estuviera listo para rastrear un secreto más. Porque para él, el retiro no significaba descanso. Significaba estar cerca, vigilando, escuchando. El trabajo nunca terminaba realmente. No para perros como él. Un día, Granger lo llevó al borde del condado donde se había construido un nuevo refugio en nombre de Kota. El Centro Kota para la Sanación y el Rescate. Estaba diseñado para atender a niños que habían sobrevivido a traumas, ofreciendo terapia, programas de arte y apoyo emocional asistido por K9. Eliza vino al corte de cinta. Llevaba una camiseta morada que decía sobreviviente y narradora. Antes de que comenzara la ceremonia, se arrodilló junto a Kota y le susurró algo al oído. Granger preguntó qué dijo. Ella sonrió. Le dije, ya no tengo miedo de los truenos. Esa semana, llegó una carta a la oficina del sheriff. Estaba matasellada desde Baltimore. Dentro había un cheque por $25,000 a nombre del canal. En la línea de memo decía, para el que escuchó primero. Adjunta estaba una nota breve. Los niños no fueron los únicos rescatados ese día. Algunos de nosotros observamos desde detrás de escritorios, paredes y silencio. Ese perro no solo escuchó el dolor. Nos dio permiso para sentirlo también. Donante anónimo. Granger guardó la carta en su cajón superior. Algunos días la sacaba y la releía durante el almuerzo. Otros días no necesitaba hacerlo. Solo miraba al suelo donde Kota siempre se acostaba y asentía. Años después, mucho después de que Kota falleciera, lo enterraron bajo el roble en el jardín comunitario donde una vez estuvo el granero. Los niños colocaron pequeñas piedras en forma de corazón en su tumba. Granger puso un silbato de plata junto a ellas. Nunca lo usó, pero Kota lo habría oído si alguna vez lo necesitaban de nuevo. Y Pine Hollow nunca olvidó. Las escuelas enseñaron a los niños cómo hablar cuando algo se sentía mal. La oficina del sheriff mantuvo la placa de Kota colgada en la entrada. Y el primer domingo de cada junio, la gente venía de todo el país para honrar la memoria de un perro que no solo salvó vidas. Les recordó a las personas cómo escuchar. Gracias por seguir este viaje con nosotros a través del dolor, la verdad, el coraje y la sanación. Esta historia fue inspirada por héroes K9 reales y los niños cuyas voces son demasiado a menudo ignoradas. Esperamos que te haya conmovido, desafiado y, sobre todo, recordado que la sanación puede comenzar con un ladrido, una verdad, una persona que se atreva a preocuparse. Ahora, nos encantaría saber de ti. ¿Alguna vez has conocido a un perro o una persona que cambió tu vida solo por escuchar? Déjanos saber en los comentarios abajo. Y si aún no lo has hecho, por favor suscríbete al canal para más historias que honren la lealtad, el coraje y la fuerza invisible de animales como Kota. Porque a veces los que nunca hablan dicen lo más.